Buenas noches, Johanny. Doctor Pilgo, buenas noches. Sí, Doc, un favor, ¿lo puedo dejar de anfitrión no hay, para ya, iniciar la excelente. clase? Doc, más bien, casi faltando unos 20 minutos para que termine su clase, voy a interrumpirle un ratito para lanzar un QR de Información. asistencia. Ya. Es decir, ya. ¿Cuánto tiempo Tú, durará más o menos, Doc? yo creo que una hora podría estar bien, ¿no? Ya listo, entonces 8:40, 8:45 así. Ya, O usted ya, cuando esté ya. por terminar, usted me dice para Para darme. que, Me cede ya, nuevamente el anfitrión para yo compartir un QR de asistencia. ya, excelente. Ya estamos. Sí, Ya ya, listo, Doc. Le voy a ya, dejar porque tengo que abrir otra aula. ya, Entonces, igual voy a estar pendiente entrando a ambas en un momento. ya. Sale, Ya, Doc. correcto. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dentro de un momento damos inicio a esta clase.
por encargo del doctor Yohandi Delgado, eh, casi al final de la clase, yo le voy a dar paso para que él pueda pasarles la asistencia. Quiero confirmar, ¿me escuchan? Buenas noches, doctor, si se lo escucha. Ya, muy, muy agradecido, muchas gracias. Entonces, siendo las 8, y creo que estamos casi la mayoría, ¿no? Estamos como 21 participantes, ¿no? Bueno, ¿están viendo la pantalla, por favor? Sí, doctor. Muy, muy amable. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase. Nuestra clase se llama Balance Hidroelectrolítico. Quien les habla es el doctor Pilco Jara, docente de la universidad en la sede del Hospital Nacional 2 de Mayo. Como ven ustedes en la imagen, y es la reflexión de la pregunta, nosotros como seres humanos tenemos una proporción muy importante de agua en nuestro cuerpo. Prácticamente el 60%, dependiendo, claro está, del género, la edad y la constitución, tenemos más o menos un valor donde prácticamente casi gran parte de nuestro cuerpo es agua en proporción a nuestro peso. Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen que ven ustedes en el gráfico que están viendo ustedes, pueden ustedes apreciar que en esta imagen, ¿no? Gran proporción es agua, ¿no? Con las variaciones que hemos mencionado, y el resto viene a ser la parte sólida. Este es el concepto que vamos a manejar. 60% es agua, ¿no? El principal elemento. 40%, ¿no? O 40 o 45% más o menos es lo que vale, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos comparando la composición del sexo femenino con la composición del sexo masculino. Como ven ustedes, hay una desproporción ligera en la proporción de agua en hombres y en mujeres debido a que la proporción de tejidos cambia un poquito en la conformación de los varones con las mujeres. En el varón hay un predominio de tejido muscular, a diferencia de la mujer que tiene un predominio de tejido adiposo. Y esto hace que tengamos el siguiente concepto. El músculo como tal tiene más composición de agua comparando con el tejido adiposo. Por eso es la diferencia en proporciones de agua. Pero el agua de nuestro cuerpo también está subdividido en el agua que está dentro de la célula, que equivale más o menos al 2 tercios, que más o menos equivale a un 40% del agua total de una persona. La otra diferencia viene a ser el tercio, que un tercio del peso corresponde al agua extracelular, es decir, el agua que está fuera de la célula, que más o menos equivale, por lo tanto, un 20% del peso de la persona. Pero la composición del extracelular hay que tener en cuenta que también se va a distribuir. ¿En qué? Entre un agua que está en el intersticio, ¿no? Y un agua que está dentro de los vasos. Y los vasos en general, el agua que está en las arterias, es decir, lo que está formando parte de la sangre, arterias, venas y linfáticos. Y el otro porcentaje, que más o menos equivale al agua que está en el espacio intersticial. Ese espacio intersticial es el espacio que está entre tejidos, el espacio que está entre estructuras celulares, es el espacio donde ahí vamos a encontrar el sistema de sostén de las células y de los tejidos, que es una proporción bastante importante en el agua extracelular. Y acá tenemos lo que vemos más o menos ya avanzado, un 20%
del agua del peso corporal equivale a un 20% y distribuida en agua plasmática o agua también llamada vascular y del agua intersticial. Siempre el agua intersticial tiene un mayor predominio comparando con el agua que está en los vasos. Muy bien. Y cuando hablamos de balance, estamos pensando en esto, en una balanza que diariamente recibe ingresos y también tiene salidas o pérdidas. Entonces, aquí es todo lo que ingresa a nuestro cuerpo. Hay un ingreso que es externo, ¿no? Que viene del medio ambiente, vale decir, los líquidos que tomamos, los alimentos que ingerimos, las verduras, las frutas que ingerimos. Esos son los ingresos. Pero también hay un ingreso interno que se forma en el metabolismo de los alimentos que ingerimos, es decir, aminoácidos, lípidos y carbohidratos van a subir un proceso llamado metabólico para generar el ATP, que es, como saben ustedes, la fuente de energía que usa la célula. Y en ese proceso se va a formar agua. Y esa agua se le conoce como agua de oxidación o agua también metabólica. Entonces, tenemos dos fuentes, por lo tanto, una externa y una propia de nuestro cuerpo. En cuanto a los egresos, salidas, ¿no? Básicamente son pérdidas hacia el exterior a través de nuestras principales excreciones, como son la orina por vía urinaria, a través del riñón, las heces que se pierden a través del tubo digestivo. Pero también no solamente se va a perder líquidos, como decir, como esto, la orina, las heces, sino también se van a perder vapor, ¿no? Se evapora a través de la superficie de nuestro cuerpo, a través de las vías aéreas, cuando hablamos o respiramos, ¿no? Se va a perder vapor. Entonces se llaman pérdidas insensibles, acá vemos más o menos unos promedios. Se llaman también, ¿por qué son insensibles? Un poco porque se refiere a que el vapor es tan diluido que no lo podemos ver directamente a través de nuestros sentidos. ¿Se pueden medir? Sí, se pueden medir. Tendríamos que utilizar unas cámaras especiales para valorar directa o indirectamente esta evaporación. Sin embargo, es un ejercicio, una tarea un poco complicada para un hospital, por ejemplo, que tiene pues 600 o 1000 camas. Entonces, para ello vamos a ver que vamos a utilizar fórmulas. Hay una serie de fórmulas, yo les voy a presentar una fórmula que utilizamos mucho en el hospital, pero también seguramente ustedes buscando la bibliografía van a ver que hay otras formas de calcular estas pérdidas. Bueno, volviendo a los ingresos, esto más o menos en este cuadradito, en este rectángulo, vemos más o menos el promedio que se ingiere, ¿no? Una persona normal, un adulto normal, aproximadamente va a ingerir en promedio 1 litro en alimentos. Hay otra proporción de 1 litro dentro de los alimentos, de las comidas, y como decíamos, la oxidación, que es producto del metabolismo. Todo esto, si ustedes suman, da pues entre 2.500 a 2.300 aproximadamente, ¿no es cierto? Y en cambio, los volúmenes de orina más o menos varían pues de 1.000, 1.500, ¿no? Aproximadamente. El contenido de agua en las heces son más o menos de 200. Y las pérdidas insensibles, claro está, que se calculan en un valor aproximado. Si se dan cuenta, aproximadamente, ¿no? Hay un balance, es decir, hay un equilibrio, digamos, entre los ingresos y los egresos diarios en una persona
Bueno, normal, una persona que no está todavía intervenida quirúrgicamente, que tiene todas sus vías digestivas funcionando. Muy bien. Pero cuando por una razón se pierde ese equilibrio, vamos a decir, estamos haciendo deportes, estamos corriendo, o estamos en unos días tan soleados como estamos sufriendo estos días, entonces se activa otro sistema de control. ¿Y cómo es así? Entonces, a nivel, bueno, tengamos que entender que hay una serie de receptores en todo nuestro cuerpo, pero acá nos concentraremos en los osmoreceptores que encontramos en el hipotálamo. Estos osmoreceptores también son receptores también de volumen. Entonces, cuando una persona, ¿no? Vale decir que pierde, digamos, ¿cómo se llama? Agua en mayor proporción, por razones que ya hemos mencionado, hacer ejercicios o someterse pues, a un calor tan intenso como estamos sufriendo estos días. Entonces, va a cambiar la osmolaridad. Al modificarse, es decir, cuando aumenta la osmolaridad, ¿no? Producto de estos fenómenos naturales, entonces se activan los osmoreceptores en el hipotálamo. Y este osmoreceptor hace dos efectos. Uno a nivel psicosomático, ¿no? Así se llama, que hace que la persona presente la sed. ¿Y qué hacemos cuando tenemos sed? Y inmediatamente pues procuramos tomar agua, ¿no? O otro líquido para saciar esa sed. Pero también tiene otro mecanismo, el de estimular la hormona antidiurética. Y esta hormona, como saben ustedes, actúa sobre el riñón, inhibiendo o disminuyendo la orina. Entonces tiene doble efecto. Muy bien. Entonces, ya teniendo más o menos esta idea, diariamente tenemos pues unos requerimientos que tenemos que, en este caso, recibir. Y, por ejemplo, acá tenemos cuánto de agua debemos de dar como requerimiento basal a nuestros pacientes. Si es adulto, de 30 a 40 mililitros por kilo de peso, por día está. En niños puede llegar de 100 a 150 mililitros por kilo de peso y por día. Entonces, como ven ustedes, varía en esta forma. Hay otras fórmulas que ustedes van a escuchar, por ejemplo, la fórmula de Holiday, que eh, va variando por los primeros 10 kilos, se da 100, por los siguientes 10 kilos se da 50, por encima de los 20 se va a dar 10, entonces va variando. Pero esta es la fórmula que utilizamos nosotros. Y bueno, en pocas palabras, comparando la de Holiday con esta fórmula, va por ahí. No es mucha diferencia abismal, pero es mucho más práctica esta fórmula que le estoy presentando. Después tenemos dos electrolitos que vamos a tener que manejar todos los días en un servicio, ¿no? Un servicio de hospital, por ejemplo. El sodio requerimos un diario de 2 a 4 miligramos por kilo de peso por día, ¿no? Habitualmente, si el paciente no es un paciente promedio, nuestra podemos utilizar el promedio, que es 3 miligramos por kilo de peso. Bueno, son cosas que ustedes después van en el proceso de manejar los balances, van a ver que puede variar de una vez a otra vez. En cuanto al potasio, como es un electrolito intracelular, siempre usaremos pues de 1 a 2 microgramos por kilo de peso por día y habitualmente comenzamos siempre dándole 1 miligramo por kilo de peso porque este electrolito es intracelular y también va a depender, como otro factor importante, el volumen de la diuresis. Muy bien, para hacer el balance tengo que considerar, ¿no? También las pérdidas ordinarias. Entonces, en las pérdidas ordinarias, me voy hacia el final, ya sabemos que diariamente una persona en las deposiciones pierde más o menos 200 mililitros, entendiendo que las deposiciones son sólidas. Y las pérdidas es 1500 más menos 500 en 24 horas, ¿ya? Pero voy acá
remarcar las pérdidas insensibles, como he dicho, que era la evaporación que se hace por la superficie de la piel, al momento de hablar, respirar, etcétera. Entonces, estas pérdidas insensibles se van a calcular de esta forma, de 0,5, a veces hasta 0,7, pero esto más o menos utilizamos para hacerlo más práctica la fórmula. 0,5 mililitros por el peso de la persona por 24 horas. Y como yo les decía, podemos aplicar esto peso por 12 y es lo mismo porque 24 horas es el tiempo que vemos un paciente de día a día. Y esta es la constante y nos sale peso por 12. Pero hay condiciones cuando ya la persona está enferma, entonces hablamos de pérdidas extraordinarias. Es decir, el paciente que está enfermo va a tener pérdidas adicionales que hay que considerar de esta forma. Por ejemplo, si el paciente los vamos a operar, vamos a hacer una laparotomía, vamos a hacer un abordaje de la cavidad abdominal o la cavidad torácica o la cavidad craneana. Entonces el paciente va a evaporar más en ese ambiente de la sala de operaciones. Y en ese caso utilizamos una constante que es 5 mililitros por kilo de peso, pero por el número de horas de la sala de operaciones. Imagínense ustedes que el paciente que vamos a operar su operación dura 2 horas. Entonces yo acá le voy a poner 5 por el peso del paciente por las 2 horas que está programada la sala de operaciones. No, pues, perdón, por la exposición, pero no, me refiero a la exposición abdominal. Y el resto de las horas, para completar las 24 horas, se hará pues con la fórmula anterior. 0,5 por mililitro por kilo. 24 horas menos número de horas, ¿cuánto será? 2. Entonces sería 0,5 por el kilo por 22 horas. Muy bien. En cuanto al otro factor de pérdida es la fiebre. Entonces, por cada 150 litros le tengo que dar a mi paciente cuando pierde 1 grado centígrado. Y punto de referencia, 37,5 grados centígrados. Es decir, si el paciente hace un grado de temperatura, llegaría a 38,5. Y ese 38,5 le tengo que dar 150 mililitros para reponer esa pérdida que ha hecho el paciente al momento de la perdón, de aumento de tener fiebre, se evapora más a través de la superficie del cuerpo. En cuanto a la hiperventilación, en este caso el paciente, si tiene más de 20 respiraciones, ¿no?, por minuto, es decir, por encima de 20, ya comienza un grado de hiperventilación. Entonces, el paciente por cada 5 respiraciones va a perder 100 mililitros. Entonces, por cada 5 por encima de lo normal, y al paciente le tengo que reponer 100 mililitros. Muy bien. Otra cosa importante, en algunas circunstancias ustedes van a tener pacientes que tienen que tomar una cirugía de urgencia, no tienen que operarlo de inmediato. Para ver cómo está la producción de orina, podría decir, bueno, espero 24 horas para esperar los 1500, ¿no?, en las 24 horas. Pero muchas de las veces tenemos que hacer cirugías muy rápidas, preparar en par de horas al paciente. Entonces, acá viene el otro concepto muy útil que es el débito urinario. ¿Y cómo se calcula el débito urinario? Para eso tengo que tener el peso de mi paciente, o por lo menos estimar un peso, y lo multiplico por 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso por las horas, por la primera hora que estoy viendo al paciente. Entonces, ¿cuál sería el débito urinario del paciente ideal? Sería, pues, si tiene 70 kilos por uno, por lo menos en una hora debe orinar 70 centímetros o mililitros de orina. Esta es una tabla interesante. ¿Por qué? Porque usted está acá viendo en esta columna las secreciones del cuerpo. Saliva a través de las glándulas salivales. ¿Cuánto? 1 litro en promedio por día. El estómago secreta más o menos un volumen de 2,5 litros aproximadamente por día.
Igual la bilis, ¿no? A través del hígado se secreta en promedio 1,5 litros. Igual el jugo pancreático, el jugo ileal, el colon. Entonces acá están las secreciones diarias de estas secreciones principales. Pero en esta otra columna interesante tenemos la composición, ¿no? De cada uno. Cada uno tiene una variación, una composición que varía en cuanto al sodio, al cloro, al potasio, al bicarbonato y los hidrogeniones. Como ven ustedes, la única secreción que tiene hidrogeniones es el jugo gástrico. Las que tienen bicarbonato, no se olviden, bilis, jugo pancreático, jugo ileal y algo del colon. La que tiene una proporción mayor de sodio es la bilis y el jugo pancreático. Las que tienen un poquito más de proporción de potasio, por ejemplo, tenemos el colon, ¿no? La saliva tiene una porción muy pequeña ¿no? Por cada litro. Entonces, todo esto de acá que están viendo, estas variaciones de los electrolitos en las secreciones, se refieren pues al litro, no se olviden, no se confundan. No vayan a pensar que en 2,5 litros hay 60 miligramos de sodio. No, estas cantidades de miligramos se miden en litros, ya, para no confundirnos. ¿Y para qué nos sirve eso? Nos sirve pues para, en el momento que un paciente, por ejemplo, presente una fístula gástrica, por ejemplo, si sale 1 litro, tengo que proporcionar, aparte del litro, que es el agua, los electrolitos que están compuestos, como ven ustedes, según la tabla, de sodio, cloro, potasio. Muy bien. Ahora tenemos el concepto de la tonicidad. Es una equivalencia, pues, ¿no? De los líquidos que puedo usar para mi paciente, no comparando con la osmolaridad de los líquidos propios del paciente. Los líquidos pueden ser isotónicos, hipotónicos, hipertónicos. Por ejemplo, cuando digo que este líquido es isotónico, cuando la proporción de electrolitos, ¿no? En este líquido que estoy señalando aquí, que es el extracelular, le pongo, por ejemplo, este suero fisiológico, este cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? Al espacio extracelular, porque por ahí llega, ¿no? Del exterior hacia el cuerpo. Y aquí la célula tiene más o menos, le he puesto la misma proporción. Entonces hay un equilibrio de ingreso y de salida, ¿no? Hay una isomolaridad o una sustancia isotónica hace pues que haya un equilibrio. La célula comparte, ¿no? El agua en forma equilibrada con el medio del extracelular. ¿Qué pasa si uso, por ejemplo, agua destilada, que es una solución hipotónica? Es decir, la cantidad de electrolitos o solutos son muy pequeña comparando con el intracelular. Entonces, el agua que estamos inyectando al paciente, miren, todo se va hacia la célula. ¿Y qué pasa con la célula? La célula se hincha, se dematiza. Y, por ejemplo, signo de la fovea, por ejemplo. Imagínense eso que pasa en el cerebro se dematiza, ¿no? Y ya comprenderán que es peligroso utilizar una solución hipotónica sin el cuidado debido o sin las indicaciones debidas. Pero también tengo sustancias soluciones hipertónicas. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Entonces yo le inyecto una solución hipertónica al paciente donde tiene más solutos que en el espacio intracelular. ¿Qué va a pasar? El agua intracelular sale al extracelular. Entonces, ¿qué hace? Que la célula se colapse, pierda volumen. Y eso también es peligroso. Afecta la función de la célula. Y por otro lado, en este caso, ¿qué hace con el cerebro? Lo disminuye de volumen. Y al disminuir de volumen, puede producir sangrado por desgarro de las venas sudorales. Entonces, también hay que saber sus cuidados. Entonces, las soluciones que tenemos en nuestros hospitales, ¿no? Son estas. Por ejemplo, tenemos la dextrosa al 5%, que vienen de varios volúmenes, pero el que usamos, como es adultos, de 1 litro, y no tiene nada de sodio, potasio y bicarbonato, y tiene solamente 200 kilocalorías.
Recordar que la destroza al 5% tiene que decir en agua destilada. Quiere decir que no tiene, solamente tiene calorías. Porque hay otra presentación que se llama destroza al 5% en suelo fisiológico, que eso habitualmente no utilizamos, por lo menos frecuentemente en nuestros hospitales. El otro producto llamado suero fisiológico, que es el cloruro de sodio al 0,9%, viene de 1 litro y tiene 154 de sodio y 154 de cloro, ¿no? Después tenemos el cloruro de sodio del 20%, que son ampollas que permiten hacer, ¿no? Con esto ustedes se van a ayudar para hacer la reposición del sodio de sus pacientes. Hay dos presentaciones, el hipersodio, que es una marca comercial, y el cloruro de sodio al 20%, que es la composición igual que el hipersodio, pero se llama así porque es de uso genérico, es el que manda a elaborar el Ministerio de Salud. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? El de la marca comercial tiene un volumen un poquito mayor, tiene 21,5 centímetros, en comparación con el genérico, que solamente tiene 20 centímetros cada ampolla. Por lo tanto, pues la cantidad de sodio va a variar. En el caso del hipersodio, tiene 73 miliequivalentes. Habitualmente, este hipersodio se usa más frecuentemente en la actividad privada, porque viene este marca. En cambio, en los establecimientos del ministerio, usamos el cloruro de sodio del 20%, que no se olviden, tiene 68 miliequivalentes. Después tenemos el otro cloruro al 11,7%, que es muy útil para el uso de pediatría. Nosotros no usamos mucho porque el niño quirúrgico lo maneja en la especialidad de cirugía pediátrica. En cuanto al potasio, tenemos dos presentaciones, el Calium, que es marca comercial, y el cloruro al 20%, que es lo mismo que el Calium, pero es de esta forma como genérico. Ambas tienen una cosa igual, tienen un volumen de 10 centímetros cada ampolla y cada una tiene 27 milicalentes de potasio. La otra presentación de cloruro de potasio es al 14,9%, es también mucho más usado en pediatría. Después tenemos el bicarbonato de sodio al 8,4%. Son ampollas grandes, vienen de 20 centímetros el volumen, tiene por lo tanto 20 miliequivalentes de sodio, 20 miliequivalentes de bicarbonato. Muy bien. Entonces, eh, la osmolaridad, ¿qué cosa es? Es una propiedad del soluto que ejerce una presión, pues, ¿no? Atrae, ¿no? Los elementos que están diluidos en el agua. Y la osmolaridad sérica en el humano es de 275 a 295 milosmoles por kilo. Muy bien. Ahora, para reponer tenemos que utilizar gotas, ¿no? Y la fórmula de las gotas es volumen sobre una constante 3 por el tiempo que ustedes están programando el goteo. En esta fórmula tener en cuenta que el volumen tiene que ser en mililitros. Si yo quiero pasarle a mi paciente un ejemplo, 2 litros, aquí pondré pues 2000 mililitros. 3 es constante. 7 es constante también porque el tiempo que pasamos la hidratación de nuestros pacientes de un día a día a otro es de 24 horas. Entonces, el volumen sobre 72, que también se convierte en una constante. Muy bien, en cuanto al sodio, la concentración del sodio es el sodio sérico de 135 a 145. Es un electrolito importante, muy importante, ¿no? En el extracelular. ¿Por dónde se va a excretar? Principalmente por vía urinaria. Entre los problemas que vemos nosotros, ¿no? Es la hiponatremia. Entonces, vamos a ver después cómo lo vamos a clasificar. Pero si el paciente tiene hiponatremia, va a presentar estos problemas, miren.
problemas más bien del tipo, parece neurológico, ¿no? Porque va a presentar cefalea, irritabilidad muscular, convulsiones, además náuseas, vómitos, anorexia, ¿no? En cuanto a los signos también son muy sugestivos del sistema nervioso, trastorno del sensorio, alteraciones de la reflexia, respiración en chain stop, parálisis pseudobulbar, convulsiones y coma. Entonces la hiponatremia puede ser leve, moderada y grave. Cuando decimos que es leve, de 130 a 135. Y puede ser, de acuerdo al volumen, hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. En el caso que sea hipovolémica, tengo que reponer con soluciones isotónicas. Cuando es euvolémica, es decir, cuando el volumen está normal, digamos, hay que restringir líquidos. Y si es hipervolémica, es decir, más agua, pero en realidad el sodio es normal, sino que se llama eso hiponatremia dilucional, entonces tenemos que hacer que el paciente pierda a través de diuresis el volumen en exceso y hacer una restricción de líquidos. La hiponatremia también puede ser moderada de 125 a 129 milicuentes por litro y puede ser también de los dos tipos, de los tres tipos, hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. Aquí interesante, y acá utilizamos un fármaco de recién uso, que son los baptanos, ¿no? Baptanos que ayudan a corregir en la fase de hiponatremia moderada. Y cuando decimos grave, cuando tenemos que estar muy preocupados por el paciente, cuando el sodio está a menos de 125. En esos casos tenemos que reponer con soluciones hipertónicas, es decir, al 3%. Y hay que hacer un monitoreo estrecho por la gravedad del caso. Entonces, cuando uno quisiera reponer rápidamente, corregir la hiponatremia del paciente, se presenta un problema y después vamos a indicar cuáles son las consecuencias. Se va a producir, ¿no? Si yo hago una reposición rápida, ¿no? Es decir, no hago adecuadamente, y esto se presenta cuando el sodio lo repongo, ¿no? Más de 10 microondas por día. Y el paciente va a presentar una serie de trastornos, ¿no? Sobre todo se va a producir lo que se llama la mielonolisis pontina. Como ven ustedes, en la protuberancia produce una serie de degeneración producto de esta reposición rápida del sodio. También ahora también lo puede encontrar, ¿no? Como mielonolisis osmótica. El caso contrario es la hipernatremia. Es cuando el paciente va a tener un sodio mayor de 160 miligramos por litro y se puede producir por pérdidas exclusivas de agua, como son las quemaduras, por ejemplo, pérdidas de fluidos hipotónicos, como son las gastroenterocolitis, las diuresis osmóticas. O puede ser porque le hemos dado hemos calculado sodio en demás, si lo se llama ganancia de sodio. En cuanto al cuadro clínico, también es de tipo neurológico. Va a tener letargia, convulsiones, coma, o puede producir hemorragia intracraneal producida por ruptura de las venas cerebrales. En cuanto al tratamiento, entonces esta indicación es clave, ¿no? Hay que monitorear al paciente y no, no aumentar más de 1 mCal por litro por hora, por lo menos en las primeras 48 horas. Porque si no, el paciente también puede hacer la mielononisis pontina similar al cuadro anterior. En cuanto al potasio, este electrolito es principalmente intracelular y su valor sérico va de 3.5 a 5.3
miligramos por litro. Es muy importante para el corazón y la función neuromuscular. La hipocalemia es uno de los problemas que tenemos con constancia con el potasio, es cuando el potasio está menos de 3,5 miligramos por litro. Puede ser leve, moderada y severa. Aquí están los valores en proporción a estos grados, pero lo más importante que si una persona, mire, tiene de 3 a 3,5 miligramos de potasio, quiere decir que su potasio total está en menos de 150 a 300 de potasio en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque estos valores son séricos, pero sabemos que el potasio principalmente está dentro de la célula y a veces la proporción no refleja adecuadamente la pérdida real. En cuanto a los problemas, el paciente va a tener constipación, ilio, paresia y si usa digital puede intoxicarse. Pero acá tenemos también, aparte del dosaje que usamos normalmente en el laboratorio, se le puede hacer un trazado electrocardiográfico y ustedes pueden tener una idea cómo puede variar. Y como ven ustedes, hay alteraciones en el segmento ST, la aparición de la onda U, inclusive un ensanchamiento del QRS. En cuanto al tratamiento, no se requiere a veces hacer un tratamiento rápido, ¿no? Hay que buscar el origen, la causa, pero si es necesario, podemos comenzar con gluconato de potasio por vía oral. Pero si es una situación de gravedad, de emergencia, tenemos que usar monitoreo cardíaco y o podemos pasar, ¿no? Como ven ustedes, esta solución de suero fisiológico, 90 centímetros, con una ampolla de cloruro de potasio. En cambio, la hiperpotasemia es cuando el potasio está por encima de 5,5. Y estas son las causas, principalmente problemas de insuficiencia renal, acidosis y algunos medicamentos que tienen sales de potasio. En la hipercalemia, el paciente va a presentar cambios en el electrocardiograma, como la T picuda, la pérdida de la onda P, el QRS ancho. Estos son los signos y síntomas del paciente. Va a tener disfagia, disartria, parálisis flácida, hipotensión, arritmia, puede ser paro respiratorio, paro cardíaco, puede presentar náuseas y vómitos e ilio. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar este producto que es el Cayaxelate, que es el polistireno de sulfato de sodio, que viene en 30 gramos, podemos pasarle 3 a 4 veces por vía oral o se puede colocar por enemas de retención. Si el problema es la enfermedad de Addison, hay que dar corticoides con diuréticos. En el caso de emergencia, podemos utilizar un gluconato de calcio, bicarbonato de sodio, glucosa al 10% con insulina cristalina 20 unidades. Estos son alternativas que podemos utilizar estando en la emergencia. Casos ya más delicados, inclusive puede llegar hasta hacerle al paciente, hay que hacerle su hemodiálisis. Finalmente, vamos a entrar a equilibrio ácido-base, ¿no? El cuerpo tiene una serie de sustancias llamadas amortiguadores que se activan al momento de los cambios del pH. Comienza como amortiguadores, después actúa el pulmón y el riñón finalmente para eliminar el exceso. Entre las causas que se presentan en los desequilibrios ácido-base pueden ser compuestas o pueden ser una combinación de los otros desequilibrios. En cirugía tenemos, por ejemplo, el paciente puede poner acidosis metabólica, pues porque es una reducción del bicarbonato, entonces el aparato respiratorio compensa, ¿no? Tratando de disminuir el CO2 para
equilibrar el pH. Y se clasifica en dos formas, con brecha aniónica elevada, cuando hay acumulación de ácidos no medidos, o brecha aniónica normal, por pérdida de bicarbonato. Entonces, ustedes hacen los estudios de gasometría, van a ver que el pH está bajo, menos de 7.4, el bicarbonato está bajo y el PCO2 puede estar bajo por compensación. Y tener en cuenta la brecha aniónica, que es el sodio menos el cloro menos el bicarbonato. Y esta brecha debe ser de 8 a 12 miligramos por litro, ¿no? Para decir si con brecha aumentada o no. Pero también hay que completar estudios con otros, siempre electrolito, función renal, lactato, cuerpos cetónicos. Habitualmente hay que manejar la causa de fondo, si es diabético, escéptico o está utilizando diálisis. El manejo con bicarbonato intravenoso es a partir de un pH menos de 7.1 para evitar riesgo de arritmias. Otro trastorno tenemos es la alcalosis metabólica, que viene a ser el incremento del bicarbonato y puede ser por pérdida también de hidrogeniones no respiratorios. Los factores son alteraciones en la filtración glomerular, hipocalemia con hipoclorimia, pérdida de ácidos, adición de álcalis y una resorción pasiva del bicarbonato. En cuanto al cuadro clínico, el paciente puede presentar, ¿no?, síntomas entremezclados con la enfermedad de fondo y con hipopotasemia. Va a haber anorexia, náuseas, trastornos mentales, tetania, fatiga, ilio, distensión abdominal, taquicardia y arritmias. Y pueden dividirse con respuesta a cloruros y sin respuesta a cloruros. Con respuesta a cloruros tenemos los trastornos gastrointestinales, como son uso prolongado de sonda nasogástrica, vómitos, adenoma velloso del colon, uso de de diuréticos por hipercapnia, cuando se utiliza carbanicilina o penicilina en grandes dosis, puede haber esta causa de alcalosis metabólica. Sin respuesta a cloruro, tenemos el Cushing, esteroides exógenos, síndrome de Bartter, ingesta de alcalinos. Otros trastornos que tenemos vienen a ser la acidosis respiratoria. Habitualmente por obstrucción de las vías aéreas, cuando el paciente después de anestesia general hace una depresión del centro respiratorio, alteraciones por la ventilación mecánica, defectos restrictivos, defectos neuromusculares o por falla circulatoria. El cuadro clínico, el paciente va a presentar disnea, dolor torácico, fatiga, confusión, temblores, incoordinación motora. Finalmente, a la alcalosis respiratoria, el mecanismo más frecuente es la hiperventilación, que puede ser por ansiedad, estrés, alteraciones respiratorias como la embolia pulmonar, trastornos neurológicos y otras causas como el dolor intenso, fiebre, hipertiroidismo y embarazo. Muy bien, ya estoy por terminar. Eh, Quisiera pedirle que el doctor Yohandi, al cual le voy a, al cual le voy a, eh, no sé si está el doctor Yohandi. Bueno, voy a dejar de compartir porque el doctor Yohandi necesita estar con ustedes para el tema de la asistencia. Si tuviesen una pregunta mientras el doctor Yohandi está ingresando. Si tuviesen preguntas o si no por WhatsApp me mandan, perdón, si no por el chat me mandan.
Por encargo del doctor Johanny me dice que van a llenar una encuesta y para que también puedan tener la asistencia. No se vayan, por favor. El doctor está entrando en un momento. Mientras van preparando sus preguntas, les pido por favor que no se retiren. El doctor Johanny va a entrar. En el teléfono está en la lista. No se retiren, por favor. Le van a pasar una encuesta y le van a pasar el QR. Kiara, ¿estás? Hola, Kiara. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces no se vayan, el doctor va a entrar un ratito para mandarle la encuesta y para que puedan marcar su asistencia. Ok, doctor. Este tema del balance lo van a hacer solamente en los seminarios, los talleres, pero también es importante recordarles que esto es mejor, se aprende mejor o se refuerza mejor en la práctica, con ejercicios, con los pacientes que están ustedes viendo en los servicios de hospitalización o de emergencia. Doc, buenas, voy a proyectar el QR. Ya, de acuerdo, doctor Delgado. Doc, ¿me puede ceder anfitrión para poder proyectar?
Doctor Pilco, ¿Qué hago para, para ponerte como anfitrión? Es- allá, en la parte inferior hay tres puntitos. O ya, en sí, dice, ya, participantes, ya, participantes, no, en participantes, busque mi nombre. ya, correcto. Ay, 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 ya, 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 ya te controlo, ya te ubiqué, Johanny. Sigue usted, Doc. Ya, pero ¿qué hago ahí? Haga clic en mi nombre y va a Ah, ya, aparecer ya, una opción que dice este, anfitrión, ceder a anfitrionar. ya. Renee, ¿no? ¿Ya estás, creo? No, Doc. En participantes, busca mi nombre, Ya, sí, pero ahí, apriete mi nombre, hágale clic en mi nombre. no, sí, me sale, O hay tres puntitos. ya, Renee, te pongo como Renee. No, anfitrión, No, no me sale eso, espérate, un momentito, por favor. Ya, 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 make host. host. Ajá. Ya, ahí estás, creo. Listo, Doc, ahora sí. Ya, 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 Perfecto. ya, muy bien. Gracias, Doc. Ya, ya. Listo, chicos, voy a proyectar el QR para la asistencia. Listo, pueden marcar la asistencia. 2 minutos habilitados. Doctor, disculpe, ¿podría correr el puntero del mouse que tapa el QR? Gracias. Listo. Doctor, disculpe, ¿podría colocar más tiempo? Lo que pasa es que cuando presiono ya se acaba el QR. Bueno, se actualiza cada 20 segundos, estoy viendo. Se está actualizando. Cada 20 segundos se está actualizando el QR.
Listo, chicos, 2 minutos. Gracias, doctor Pico, por su clase. Ya vamos a Ya, terminar la sesión. ya. Gracias, doctor Delgado. A usted, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas señores noches. alumnos.